Hola, ¿qué tal, comunidad? Muy buenos días, tardes, noches para todos los que nos ven. Estamos una vez más en un miércoles de QA Minders. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de las mejores prácticas para hacer pruebas automatizadas y todo lo que significa automatizar. Y para eso, pues, nos acompañan expertos. Así que los invito a nos acompañen en la próxima hora, hora y media. Vamos a hacer varias preguntas incómodas acerca de, ¿y tú cómo haces tus scripts? ¿Y de veras lo haces bien? ¿Y cómo te aseguras? Y cuéntanos más acerca de los problemas, tus historias de terror, etcétera, 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 etcétera. Así que los invitamos a que se queden, nos hagan sus preguntas ahí en el chat. Y, pues, bueno, les presento a quienes me acompañan el día de hoy. Fernando Espinosa, desde Nicaragua. ¿Cómo estás? ¿Qué se siente ser presentado? Hola, se siente muy bien, se siente genial, se siente cool, así como que importante. Sí, gracias, gracias. Y pues quédense con nosotros hasta el final porque obviamente vamos a hablar de conceptos y temas muy, muy interesantes de cómo automatizar y de buenas prácticas a la hora de escribir script de automatización. Ok, muy bien, muchas gracias. Y bueno, también Dafne, ¿cómo estás? Aquí, mira, saludando atrás de Dafne. Hola. Sí, ahí la tengo, ¿ya vieron? Es una intrusa en mi oficina. Sí, En mi no, oficina. Aquí muy bien, transmitiendo desde, ¿en dónde estamos? el laboratorio de QA Minds Lab. Ajá, en el laboratorio de Kio Minds Lab, desde las oficinas robadas, digo, platadas acá. Ahora quitamos. Dale. Ok, muy Más bien. por asalto. Tomamos por cierto. Y bueno, también nos acompaña Ruslan desde la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, dime que no me equivoqué. Estoy en Tlaxcala. Ah, está en Saludos a Tlaxcala, por todos. Dios. Estoy en Cancún, va a decirme. Hazme la buena, ¿no? En Tlaxcala y sí existe, aunque no lo crean. Eso iba a preguntar. No es cierto. No es una historia mitológica, sí existe Tlaxcala y desde allá nos acompaña Ruslan. Muy bien, muchas gracias, Ruslan. Y David, desde Argentina, ¿cómo estás? Hola, buenas a todos. Bien, por acá estamos. Bueno, justo vamos a compartir hoy un poco de buenas prácticas. Vamos seguramente a estar tocando los principios de la programación orientada a objetos, los patrones de diseños y todo este tipo de cosas. Así que prepárense a tener una charla interesante en el día de hoy. Exacto, muy bien, muchas gracias. Y bueno, hoy nos acompaña alguien que extrañábamos y que queríamos desde cuándo y se negaba a venir, Diego Cruz. ¿Cómo estás, Diego? Hola, muy Cuéntanos, bien. preséntanos un poquito de ti para que sepan quién eres. Bueno, pues soy Diego Cruz. Aquí estoy en Guadalajara, en una ciudad que sí existe. Y, y bueno, pues yo prácticamente me dedico a lo que es freelancing, trabajo en Brightcove, trabajo con otros clientes, más que nada haciendo freelancing como QA Automation. Y bueno, también de development, también de management, de arquitectura, de todo aquí. Se vende aquí. También hace, Changarro. pinta, hace arte, Magia. canta, magia. No, ese Diego sabe de todo. Así que muy bien, muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Y pues Ah, bueno, oye, la transmisión está patrocinada desde Guadalajara Connector y nos acompaña Verónica. Así que, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos un miércoles más a su espacio. Gracias a ustedes. Tuvimos ahí un pequeño retraso, pero muchas gracias por su paciencia. Y sí, bueno, nosotros somos Guadalajara Connector y para quien es la primera vez que nos escucha, somos un espacio de innovación y tecnología. Estamos en Guadalajara, Jalisco y estamos muy cerca de la Minerva. Si alguien tiene curiosidad de saber más acerca de los servicios de Guadalajara Connector, y bueno, pues contamos con opciones para venir a trabajar como coworking, oficinas, salas de juntas, un auditorio y también tenemos un laboratorio de prototipado IoT. Entonces, si están escuchando esta sesión y quieren saber más, con muchísimo gusto podemos regalarles un day pass para que vengan y conozcan y trabajen un día y vivan la experiencia de Connectory. Entonces, bienvenidos, gracias por hacernos parte y pues adelante. ¿Sí me escucha? Ahí está, ya. Gracias, Vero, te queremos. Ya Gracias. está. Pues bueno, comenzamos. Entonces, primero que nada,
para ir abriendo debate y dejar que los expertos hablen, yo solo haré preguntas difíciles e incómodas. Normalmente cuando las personas nos preguntan, ¿no? De, oye, pero ¿qué herramienta debo elegir? ¿O por qué? ¿Cuál lenguaje? Y bueno, supongamos que ya una vez que deciden o resuelven como esa parte, la realidad es que no importa cuál hayan elegido, si no siguen buenas prácticas o ciertos principios de programación, etcétera, pues sus pruebas automatizadas no van a ser escalables, lo único que están haciendo es crearse un gran problema, diría David, un quilombo, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente lo que queremos es que rompamos como esta falsa idea de las dietas que sirven para, las pastillas que sirven para adelgazar, ¿no? De un día para otro. Eso Deja no mis funciona. pastillas en paz. ¿eh? Hablemos de scripts. Exacto, entonces también para hacer pruebas automatizadas, no nada más es de un día para otro, no solamente es como, bueno, abrí la herramienta y ahora descubro que sé automatizar, no, sí es necesario tener ciertos principios. Entonces, primero que nada me gustaría darle la palabra a Diego y Diego nos cuente un poco acerca de su experiencia de como cuáles fueron tus primeros errores cuando empezaste a automatizar, precisamente por, no sé si por ya desconocías o no, y tú siempre fuiste un excelente programador, o sea, quizás me equivoco. No, bueno, creo que para llegar a ser un excelente programador, excelente en lo que sea, te tienes que equivocar, ¿no? Entonces, de los errores se aprende. Y pues sí, o sea, prácticamente yo empecé a automatizar cuando apenas estaban las empresas adoptando lo que es automatización de software para implementar lo de Agile, que estaban experimentando con Agile y querían tener todo rápido, ¿no? O sea, para ellos automatizar era tener todo rápido, no importa cómo, pero lo teníamos que tener. Entonces, en donde estaba trabajando, empezaron a usar developers para hacer las pruebas automatizadas, ¿no? Así, no tienes nada que hacer. Sí, sí tengo. Bueno, ¿quieres hacer más? Pues ponte a automatizar, ¿no? Entonces, creo que, pues, hablando de buenas prácticas y reglas, creo que se aplica a, no se puede generalizar así como que, sí, buenas prácticas y reglas para automatizar, ¿no? Creo que deberíamos como separarlo en diferentes facetas de la parte de automatización. Y un error, un super error que pues que yo tenía y mi equipo tenía es que pues no teníamos pues conocimientos de QA, ¿no? O sea, prácticamente hacíamos las cosas que nos pedían porque pues somos developers y tenemos que hacer lo que nos piden, pero pues no seguíamos como esa lógica de QA y fue uno de los grandes errores y algo que nos olvidamos fue de, bueno, o sea, estoy haciendo eso, estoy optimizando, se ve verdecito, pero pues, ¿cuál es el objetivo, no? ¿Qué voy a testear? ¿Qué quiero informar en el reporte? ¿Estoy testeando lo que debe testear? ¿Vale la pena lo que estoy testeando, automatizando, etcétera? Entonces, creo que eso fue un grave error que cometimos y creo que muchos han cometido, es eso de que hacen las cosas sin tener en cuenta esos conceptos de QA, ¿no? De los que aplicas manualmente, aplicar la automatización y te olvidas, ¿no? De solo simplemente piensas en que quieres que terminarlo y tienes que terminarlo a tiempo y ya te olvidas de si de verdad sirve lo que haces, ¿no? Entonces, Incluso porque a veces en los trabajos es de, bueno, decidimos que vamos a automatizar, automatiza ya. Mañana sí, quiero ver algo corriendo, no importa si había que planearlo o analizarlo, ya lo quiero ver. no, sí, exacto. Gracias a eso, bueno, gracias, pues fue un problema en que mucha gente empezó a hacer pruebas haciéndolas para que salgan en verde en los reportes, o sea, no importando si lo que estaban testeando estaba bien o estaba mal, o sea, querían que el reporte saliera en verdecito. A veces, otro error que también se comete es que la gente automatiza, bueno, incluyéndome, a veces automatizamos pensando en que quieren que salga bien, no pensando en que quieren romper la aplicación, sino, oye, quiero que se vea bonito porque pues está automatizado y el reporte así en verde, ¿no? Entonces, he visto muchas cosas feas a consecuencia de eso. O sea, he visto prácticamente pruebas que ni siquiera prueban nada, o sea, simplemente retornan un true diciendo, sí, pasó y ya, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Ok, entonces, bueno, y son historias tristes, pero vamos a decirlo así, todo ese margen de error o de situaciones feas, es ujú, como, bueno, en una semana me di cuenta.
O no, ya había pasado un año cuando nos empezamos a dar cuenta que esto estaba mal. Sí, bueno, yo me di cuenta, o sea, la empresa, donde trabajaba no se dio cuenta, o no sé si dieron cuenta, pero les valió, pero querían automatizarlo, ¿no? Alguien les pidió que se automatizara y se automatizó y se cumplió con el objetivo y a nadie creo que le importó si de verdad funcionaba, ¿no? Era como que, sí, estamos automatizando, ¿no? Tenemos un pipeline de CI donde si pasa, se hace merge a tu branch, si no pasa, no se hace merge, bla, 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 parece magia, pero pues siempre salía verde, ¿no? O sea, nadie, o sea, la verdad, creo que yo me di cuenta ya hasta después cuando me empecé a meter en este mundo de automatización ya más de lleno, me di cuenta de todos estos errores, ¿no? Pero cuando estaba ahí era como, qué chido, está en verde, hago mis cosas, me están pagando, bla, 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 Exacto, todo mientras chido. me paguen, funciona, está bien. Sí, sí, Yo sí, ya cumplí como tester. Vámonos. sí, exacto. Bien, Entonces, pagan por hacer deuda técnica. Sí, sí llega a también pasar. puedes dejar un to-do así en los comentarios, y, luego lo arreglo ya. En algún momento de mi vida lo va a arreglar. Maduraré, no lo sé, pero un día lo haré. Ok, Sí, exacto. muy bien, gracias, Diego. Y pues bueno, Fernando, tú que eres el más joven y que has hablado de automatizar y que, o sea, como tú podrías decir, compartir esa misma sensación que tiene Diego o que tuvo Diego. Claro, porque, bueno, sí, a veces sí también nos hemos topado con que tratamos de programar un script de automatización de pruebas tal cual como queremos programar un script para un proyecto de desarrollo normal, lo cual está mal. Pues y sí, también al principio una de las malas prácticas era solamente scriptear solo pasos y seguir con los pasos y darle ejecutar y que los pasos se ejecutaran correctamente y eso era toda la prueba. Error de novatos, ¿no? Ah, cuando la verdad pues hemos aprendido ahora pues que ya sabemos un poco más del asunto de que no solamente se tienen que diseñar buenos procesos y automatizar bien los pasos, sino que se tiene que comprobar algo, porque si no simplemente estamos corriendo un cron tab que no es necesario ni siquiera programarlo con un lenguaje de programación, lo podemos hacer con un shell script y pues no hay ninguna diferencia. Y pues es muy diferente programar un cron tab a una prueba. Las pruebas tienen que comprobar algo. Y sí, igual me pasaba de que, ok, ya sé un poquito de Java, voy a hacer unas cuantas clases, voy a correr esto con Selenium WebDriver, bien, ya le doy clic al botón y listo, ya le doy clic al botón. Pero, ¿qué estoy comprobando? No estoy comprobando nada. Entonces, si, si me hubiera tocado un maestro de QMIS, me hubiera reprobado porque realmente a ese script le faltaba ser un script para pruebas. Aquí hay dos, ¿eh? O sea, Pues, repro. reprobado. Ok, muy bien, gracias, Fer. Y bueno, tú, David, por ejemplo, desde tu postura de impostor regular, ¿cómo tú percibes cuando precisamente manejas proyectos que dices, híjole, ya me di cuenta que no traen buenas prácticas? Cabe mencionar que eso, o sea, yo tuve mis inicios en automatización, probablemente hace algunos años atrás, y es muy similar a esta historia que mencionaba Diego y Ruslan, ¿no? Perdón, y Fer, de forzar el verde, ¿no? Eso es lo que yo le digo a veces a los equipos, no fuercen el verde. Inclusive me pasa mucho que tengo equipos que dicen, uy, pero me está fallando el caso de prueba. Y está bien, o sea, nosotros tendríamos que estar recontentos porque estamos haciendo bien el laburo. O sea, eso, ¿no? No todo tiene que dar verde, no todo tiene que dar paz. Eh, Algo que noté mucho, o sea, que me parece que es como una mala característica, es eso, ¿no? De querer que dé todo verde, de que dé todo bien, y cuando no tienen claro precisamente que están duplicando código o tienen código gigantesco, ¿no? Tienen así como, bueno, acá tengo un caso de prueba, 600 líneas de código. Ok, eso ya es un gran sinónimo de que todo eso viene para atrás. Y precisamente cuando quieres reutilizar acciones, porque al final eso es lo que termina, o lo que debería ser una buena automatización, ¿no? O sea, hacer como una representación en script de lo que hace un tester.
Diego lo mencionó, uno debería intentar hacer es replicar lo que hace un tester manualmente. Si voy y hago el paso de ir al navegador y hacer clic en el botón, deberías de tener eso a réplica en un código. Y si no tenés la capacidad o no se tiene la capacidad de reutilizar cosas, nada, eso es uno de los grandes errores. A mí me pasó un gran error que yo considero que me pasó muy... O sea, que cuando me di cuenta dije, ok, esto ya no hay forma, fue cuando establecí como una primera arquitectura de un proyecto, porque yo había entendido el negocio, pero no estaba entendiendo toda la complejidad técnica. Entonces lo que hice fue hacer como una representación de capas, o sea, una arquitectura de capas, pensando en el negocio, y en ese momento funcionaba, pero cuando el negocio creció, y ya no era solo Argentina, sino que era Argentina, Brasil, Uruguay, México, ya la solución técnica no funcionaba. O sea, sí, te resolvía, pero ya tenía muchos inconvenientes de diseño. Pero como en un escenario como este es porque, digo, a lo mejor te lo preguntas ahora, fue de, ¿por qué no preguntamos que iba a crecer tanto? ¿Por qué no previmos eso? ¿O es que no lo piensa uno cuando está ahí? Lo que tiende a suceder, me parece que es que primero no hay como esa etapa de entender cuál es el dimensionamiento, y segundo porque siempre se quiere todo para ayer, ¿no? Y sobre todo la automatización, que es como, bueno, yo voy a automatizar porque es eso, yo quiero que mi próximo sprint ya tenga toda la regresión ejecutada. No, 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 o sea, la automatización no da un retorno de inversión en el corto plazo. O sea, inclusive es una pregunta que te hacen en un examen de certificación. Entonces, es eso, o sea, para que vos puedas tener un buen proyecto de automatización, tienes que pensar a largo plazo, tienes que pensar en escalabilidad, tienes que pensar en mantenibilidad, en la estabilidad del proyecto y demás. Inclusive, eso, un proyecto de automatización es equivalente a un proyecto de desarrollo. O sea, tiene que tener inclusive su propio testing, porque ¿quién te garantiza a vos que tu caso de prueba hace lo que tiene que hacer? ¿Quién te Entonces, audita? ¿Le haces pruebas claro, unitarias? y bueno, y mazo, ¿no? Porque no todas las pruebas unitarias te pueden, o sea, la prueba unitaria a lo mejor te puede ayudar a validar ciertas cosas, pero ¿quién te audita que tu caso de prueba hace lo que realmente tiene que hacer? Exacto. ¿No? Que no sea como el ejemplo que dice Diego, que bueno, hago un return true porque quiero que dé verde. O sea, ¿quién te puede auditar eso? Quiero Entonces, irme el viernes a las 5 de la tarde y no trabajar. claro, Horas extras, exacto. return true. Es No, válido. exacto. Claro, sí, sí, sí. Quieres cortarla rápido, quieres irte a tu casa y listo, return true. Entonces, ahí precisamente son complejidades donde el equipo de automatización tiene que también hacerse su autotesting en ese sentido. Y esas son cosas que por lo general no suele suceder. Yo he visto que en muchos proyectos de automatización en los que he estado, que de pronto, no automatizando yo, obviamente, eh, es como voy a automatizar, pero en ningún momento voy a diseñar la estrategia manual primero para que de ahí se desarrolle la estrategia de automatización, ¿no? Es qué test cases tengo ya listos, qué módulos ya están listos, qué flujos ya están listos. Ahora sí, a partir de ahí selecciono y vámonos a la automatizada, ¿no? Ya es como directo, automatízame estos flujos ya, ahorita. Todos los happy path. Sí me ha tocado mucho eso. Triste. Ok, bien. Ok, bien. Ruslan, ¿cómo estás? Yo sé que Ruslan va a decir, y aquí tengo la Biblia que dice. Mucho No para te hablar de oímos. este tema. Ya te oímos, ya. ¿Ya? Nos va a evangelizar. Exacto. Bueno, fuera. Pues principios sí hay, ¿no? En general, ahí sí difiere un poco. Digo, principios, empezamos por los más básicos, ¿no? Como el dry, ¿no? Don't repeat yourself. No hagas las mismas cosas una y otra vez, ¿no? Eso es a lo mejor hasta de sentido común, pero sí muchas veces Pero todo el al mundo hacer le encanta automatización, hacerlo mal y que otra vez lo corregimos. ¿Qué importa? Me quiero ir el viernes tarde. patrón de diseño copy-paste, veo cómo lo hizo el otro, lo copio, lo pego, le modifico y ya quedó, ¿no? Busco la solución en Con internet, suerte lo por ahí, modifican, copy porque a paste y ya, veces ¿no? es Así copy, funciona. paste y listo. ¿Sí, no? Sí, sí, ¿No? sí. ¿Nadie? Igual,
creo que esto inicia desde el concepto, ¿no? Desde el llamarle un script de automatización, ¿no? El script, pues, se puede entender del inglés como un guión, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos un script de automatización, el primer error que tendemos a cometer es pensar que es el guión que nos cuenta una historia fantástica de cómo funciona el sistema sin ningún error. Entonces, lo primero que queremos hacer, obviamente, cuando tenemos automatización es el Happy Path, porque es la mejor historia que podemos comprar, venderle a alguien y decirle, ¿sabes qué? El sistema funciona tal como debe, mira, sale un mouse y le da clic, se escriben tales cosas y se valida y funciona mágicamente todo como debería, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que usar un montón de principios y para darnos una idea de lo que deberíamos de hacer, porque bueno, la verdad es que no siempre lo hacemos, es tener claro 3 áreas en las que pues podemos implementar nuestras mejoras prácticas y nuestro criterio es qué odiarías ver en esos scripts de automatización. O sea, qué cosas te molestarían después que estos se hacen Obviamente, algo. la cara de tu jefe mirándote de, ¿por qué hiciste eso? Bueno, tu yo del futuro, ¿no? Pues el que decíamos, No. ya que se preocupe el yo del futuro, pues bueno, yo Ahora que diría codificaste, maldita sea. Sí. 3 áreas, ¿no? Principales. Eh, la estructura, ¿no? El isolation, el aislamiento, y finalmente el feedback o la retroalimentación. Son, digamos, las 3 áreas principales en las que se debería de considerar una mejora. Creo que de las más entendibles, pues es el feedback y que nos ha tocado a todos en algún momento, que es el de falla la prueba automatizada, pero ¿por qué? ¿Cuáles fueron las entradas? En la ¿Cuáles línea fueron las 535. salidas? ¿Y cuál es el error? ¿Y ese mensaje de error qué significa, no? ¿Qué significa SL524? ¿Y por qué tiene un nombre de una clase que no existe en mi código? Ni siquiera en el de automatización ni en ningún lado. ¿Por qué Ah, me está diciendo que falló con un usuario, pero no sé cuál de todos los usuarios que le metí el script de prueba eran? Ni siquiera cuál de todos los archivos del script de prueba eran, ¿no? Y otra cosa que llegamos a odiar muchísimo, pero muchísimo en la parte del feedback que nos puede dar un script de pruebas son los falsos negativos. Todos los odiamos. No podemos deshacernos de ellos, pero el ideal es que no los tengamos, que estemos seguros que lo que estemos probando sea confiable, al menos en nuestro script. Igual, pues, como ya lo mencionaron un poco, al hacer el copy-paste, a veces tenemos problemas de que no sabemos qué partes ya están cubiertas, ¿no? Entonces, cobertura redundante. Hay 2 pruebas que están probando la misma cosa y que, pues, por alguna razón se les nombraron diferente o están en módulos distintos, pero realmente verifican lo mismo y las 2 hacen, por ejemplo, un login, ¿no? Sí, pero por ejemplo, esa Entonces, estrategia viene desde la parte manual, que es la que alimenta la parte automatizada, ¿no? O sea, viene especificada ahí, que hay que darle mantenimiento desde ahí y traernos el mantenimiento hasta acá. No, ahí porque si entras, tienes un equipo de muchos testers y todos quieren eh, poner su login, pues ¿qué? Déjalos. entras en un tema muy, muy importante e interesante, Daf, que es algo ¡Vamos a con lo pelear! que... ¡Sí! No es ¿No? pelear, Ah, pero sí es algo que lo veo muchísimo y de alguna otra manera es cuando yo a veces genero un poco así de conflictos entre el tester, el que define los casos de prueba y demás, y el automatizador. ¿No? O sea, hay cosas del mundo en el roce, más allá que hagamos QA o se haga QA, lo que sea, pero hay un mundo de roce. De ¿Por qué? Porque tester contra tester. claro, es un tester contra un automatizador. Por lo general es automatizador contra testers y empieza toda la batalla. o sea, Eh, cambiamos de enemigos, ya no es el desarrollador, ya es el tester automatizador. Es ¿Por como, qué? Precisamente porque la definición de los casos de prueba, por poner un ejemplo. Hay casos de prueba, como ejemplo, que voy a decir, no sé, completas el formulario con datos válidos. ¿Qué son datos válidos? O sea, ¿cuáles datos? Entonces, o sea, desde definiciones en ese sentido hasta
que el tester tiene todo lo que es el contexto que vos tenés que trasladárselo a un script. O sea, inclusive Fíjate, hay esa parte verificación. que, perdón, esa parte que dices me recuerda cuando yo empezaba en testing y esto de los datos válidos, yo me encontraba muchos casos de prueba diseñados de esa forma. Y yo decía, oye, pero ¿qué datos? No, es que me decía otro tester, es que tú te los tienes que imaginar para que la prueba sea única y no repitamos datos de prueba. Entonces, no te pongo esos porque si no eres capaz de usar esos, entonces era, bueno, invéntate otros datos. Pero Bueno, puedes tener los tiene que existir datos. una condición. Ah, Voy a poner un ejemplo que me pasó o hoy en la mañana, o ayer, ya no recuerdo, con uno de los equipos que me dicen, mira, tengo que ejecutar el caso A y después el caso B. Pero el caso B es dependiente del caso A. Primero, grave error, porque los casos de prueba deberían de ser independientes. Vos no deberías de tener casos de prueba dependientes de otro, y menos en la automatización. Sí y Entonces, no, no, depende. no, vos no deberías, eso ya no es un caso de prueba, eso es un escenario. Ah, bueno, ok, un end-to-end system. Va, está bien, no Exacto. voy a pelear. Entonces, si yo tengo un caso de prueba que es dependiente de otro, si por alguna razón el caso A falla, el caso B te va a fallar, pero no es un error, es un problema de precondición. Entonces, vos lo que deberías de hacer es, bueno, ¿qué precondición necesita el caso B? Entonces, en este caso era una cuenta que no tuviera tarjetas asociadas. Entonces, eso es una precondición. Yo necesito como dato una cuenta bancaria que no tenga tarjetas asociadas. ¿Por qué? Porque mi caso de prueba va a asociarle una tarjeta. Pero eso es justo parte de las mejores prácticas a la hora que desarrollas tus scripts. Claro, pero eso ni siquiera es solo de la automatización. Eso también es parte de la definición del caso de prueba. ¿Por qué? Porque el caso de prueba debería de decir precondición. Ok, necesitas una Ajá, cuenta, ajá. esa es la precondición. Y el caso de prueba, bueno, dada una cuenta, si quieres verlo en Gherkin, cuando un usuario tiene una cuenta ya creada, ya asocias lo que sea. Entonces, son este tipo de buenas prácticas que ni siquiera son de código, me refiero, o sí de código, pero de ética, no de código o de código moral, que son muy importantes tenerlas en consideración. ¿Por qué? Porque el tester, como ya ha leído la documentación, como se ha fumado todo el análisis, porque creó 50.000 casos de prueba en Jira, los definió, los diseñó y los testeó a mano, obviamente tiene todo el contexto. Pero Selenium, Robot Framework, WebDriver.io no tienen el contexto. Vos tenés que programárselo. Y si no y aparte eso no es un caso de prueba que vos lo acabas de definir y lo acabas de automatizar. Por lo general uno está automatizando cosas que ya fueron verificadas y ya existían. Entonces, ¿y el contexto dónde queda? Bueno, todo eso hay que escribirlo en el caso de prueba para que pueda ser trasladado al script. Y Es Sí, bueno, exacto. perdón, aprovechando que mencionaste algo de la segunda característica que era el aislamiento, llegamos a una parte bien polémica, ¿no? Que es nuestro famoso triángulo de pruebas, que pues es, digamos, parte de lo básico que el tester debe de conocer. Y aquí es donde llegamos a cómo se pasa eso en la automatización. No es tan entendible cuando uno dice todos los sistemas funcionan bien en conjunto, ¿sí? Y todo lo que implica, ¿no? Entonces, digamos que tenemos la punta y la base, y son dos extremos totalmente distintos. En la parte de arriba nos encargamos de verificar que todas las cosas se integren bien, no necesariamente que funcionen, sino que se integren, ¿no? Que sean compatibles. En la parte de hasta abajo, tratamos de asegurarnos que cada cosa individual funcione. Entonces, es la parte que generalmente requiere más trabajo en volumen, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de automatización, tenemos un montón de pruebas que no solo son de superficie, no solo son de la parte más baja. Hay partes mixtas en las que necesitamos simular una conexión de internet o fallos en ella, simular una base de datos y decimos, esa parte en qué momento queda, queda hasta arriba, queda hasta abajo de la pirámide, cuántos niveles realmente hay, en qué parte va esto. Ahí nos lleva a muchas, diría yo, confusiones y algunos problemas. Entonces, otra cosa que nos puede molestar del aislamiento es que no tengamos escenarios o en el caso de la automatización, tener los famosos test suites, ¿no? Un test suite nos ayuda a verificar una característica, que digamos
¿sabes qué? Este Test Suite es para verificar transacciones con tarjeta de crédito. Y es, digamos, de alguna manera, una parte pequeña que funciona como parte de otros flujos. Es un Sí, pero ahí es lo metaconcepto. mismo, ¿no? Nos vamos a basar siempre en una parte definida que viene de la parte manual, ¿no? Entonces, pues realmente la automatización no va a tener fuerza si no tiene un buen fundamento, ¿no? Sí, exacto. Una base sólida. Entonces, Diego, no les tengas miedo, puedes No, pelearles, diles, no, o sea, peléales. yo estoy de acuerdo con David. O sea, creo que, por ejemplo, en ese tipo de escenario donde, por ejemplo, tienes precondiciones para que funcione, en un caso de prueba aislado, es, a mí se me hace mejor porque en realidad ahí no estás testeando que se agregue una tarjeta de crédito, estás testeando en ese caso de uso en particular, donde existe una precondición donde tienes que agregar una tarjeta de crédito. Entonces, una de las mejoras que aplicamos, me gusta mucho aplicar en ese tipo de escenarios aislados, donde tienen precondiciones, donde a lo mejor esa precondición es parte de algún otro caso de uso donde estás testeando agregar tarjetas de crédito, ¿no? Pero para ese caso de uso en particular, es una precondición que no estás testeando. Entonces, a mí me gusta mucho mejorar los casos de uso cuando son automatizados. Por ejemplo, es un end-to-end que es una UI. A mí me gusta ese tipo de precondiciones, hacerlos mediante combinar tanto UI con APIs, si existe una API pública, hacer ese tipo de llamadas más rápido, donde lo único que te interesa es tener los datos de precondición, tener una precondición que está como, se hizo la precondición, tengo los datos de la precondición para poder ejecutar mi caso de uso y ya puedo testear mi caso de uso, pero la precondición no se está testeando en ese momento. Entonces, una de las buenas prácticas, ahorita que hablamos de las buenas prácticas, es esas precondiciones, tratar de hacerlas, mejorarlas y tratar de hacerlas que sean un poco más rápido, que no influyan tanto en tu caso de uso que estás haciendo aislado. Y es una de las posibles buenas prácticas es usar la API si existe para poder tener esos datos de precondición. Yo Entonces, tengo una. sí. No, termina, perdón, Diego. No, sí. O sea, entonces, creo que hay mucha confusión en cuanto a que es un caso de uso, un test case, un escenario, un test suite, lo que sea. Pero creo que uno de los errores que mucha gente comete es eso, de que involucra tantas cosas de testear en un mismo caso de uso, que al mismo tiempo, o sea, no se da cuenta de que esas mismas cosas son precondiciones al final de cuentas. O sea, lo que estás testeando es, no sé, borrar una tarjeta de crédito, ¿no? Y la precondición es agregarla, pero en realidad no estás testeando agregar la tarjeta, estás testeando eliminar la tarjeta. Entonces, creo que no es una dependencia tal cual entre casos de usos, más bien es precondición y caso de uso, que esa precondición podría ser un caso de uso en otro lado. A eso iba, porque a veces no tenemos acceso a la base de datos o a la API y cuando hay estos escenarios con CRUD de agregar e eliminar, muchas veces hay un pegón con esa parte de eliminar algo específico. Es de maravillas cuando puedo tener un script aparte que me reinicie la base de datos para que siempre la precondición de que ese dato exista para que sea eliminado por el prueba es súper genial, pues, pero no, a veces no tenemos acceso a la base de datos y me encontraba con eso, de que hay como que anidar a veces un caso de que agregue ese dato específico para que luego sea eliminado y luego comprobar de que eso que agregó pues Eso, se eliminó. perdóname, Fer, pero precisamente eso está mal A por su eso iba. totalidad. Y la ¿Cómo hacemos en forma, ese caso? precisamente la forma de resolver ese tipo de cosas es, suponte, vos tenés que eliminar una tarjeta, para ende tenés que darla de alta. Vos tenés un caso de prueba que se encarga de evaluar que das de alta esa tarjeta. Y eso va a dar la tarjeta número 1, por poner un ejemplo. Cuando vos vas a ejecutar el caso 2, o sea, o el caso de la baja, que vos vas a necesitar de eliminar una tarjeta, vos ahí en ese caso vas a volver a dar de alta una tarjeta. ¿Por qué? Porque si el caso 1 falló, por la razón que sea, porque puede haber fallado por ambiente, por dato, por conectividad, porque hay un issue o lo que sea, eso queda registrado a ese error. En el segundo caso, si vos no puedes dar de alta
o nuevamente una tarjeta, lo que falla es la precondición. Y entonces vos ahí lo que vas a decir en tu reporte es, che, yo no estoy pudiendo dar de baja una tarjeta, pero no es porque haya un error en el proceso de baja de tarjeta, es porque no pude cumplir con la precondición. Exacto. O sea, más bien ahí como Sí. en esos escenarios es de, o sea, a veces creemos que los casos de prueba, bueno, nada más pasan o fallan, pero a veces hay un set de pruebas que puede estar bloqueado porque no se cumplen las precondiciones. O sea, no sabemos si ese caso falló realmente. No lo puedo llevar a cabo porque no tengo los datos, están bloqueados, ¿no? Sí, Exactamente, es eso. Che, estos casos no se pueden ejecutar o fallan, pero no falla la funcionalidad, no falla el caso, falla la precondición. Sí, exacto. Pero ahí es sí. factible ponerle al caso de prueba cuando está fallando por eso, o sea, que te indique la falla fue por no encontré un dato, Bueno, ahí la es Sería falla. bloqueo. lo que mencionaba Ruslan, que es una de las cosas importantes, ¿no? Que es el feedback o la reportería, y ahí es, bueno, precisamente una de las cosas que vamos a dar, no estoy súper adelantando algo, pero vamos a hablar el día de mañana, creo que es, sobre algunas cosas de framework de automatizaciones. Clase Y demo de sí, Python para aquellos que quieran aprender a automatizar con Python. Vamos a tener una clase gratis de demo con David. Listo, continúo. y si tenemos precisamente un framework o algo que nos ayude a tener un feedback, una reportería bastante clara, si vos tenés precisamente que la creación del caso de la cuenta para asociarle la tarjeta es la precondición, cuando falla, por el error que sea, vos vas a mandar un mensaje diciendo, che, está fallando la precondición, no está fallando el caso. Sí. Y entonces ahí precisamente vos empiezas a aplicar estas buenas prácticas que estamos hablando, que eso no es que existe una fórmula mágica para resolver todo, no, son cosas que hay que irlas entendiendo e irlas madurando. Hay algo que vos decías, Fer, ¿no? Que es eso, no siempre tenemos la capacidad de poder irnos al backend, ¿no? O hacia una API o hacia una base de datos, etc. Ujú. Recordemos Ok. que siempre la capa más frágil es la UI, entonces es donde menos cosas deberíamos de estar haciendo. Si yo La tengo un capa caso de 8, prueba, la más si yo frágil. tengo un caso de prueba que involucra armar una precondición gigantesca y tengo que hacer todo eso desde la UI, las probabilidades de que eso falle son altas. Y entonces a lo mejor inclusive ese tipo de casos de prueba no se deberían de automatizar. Sí, me hiciste acordar de algo que me encontré la semana pasada, de hecho. Salió un reporte, ¿no? Donde decía tantos test cases fallaron, ¿no? Y decía, falló esto, falló aquello, y eran como, no sé, más del 50%, ¿no? Y todos preguntaron, no, pues, ¿por qué está fallando todo, no? De repente. Y fue porque en realidad no estaban fallando los test cases, estaba fallando el login. O sea, una precondición era hacer login para poder hacer lo demás. Pero como estaba fallando el login, por mal feedback, por mala estructura de todo, decía, está fallando todo, pero pues en realidad se arregló el login y se arregló todo, ¿no? Entonces, sí, es muy importante eso. Oye, Diego, y por ejemplo, bueno, a ti que te ha tocado precisamente la implementación de proyectos, de pruebas automatizadas, o sea, Ujú. ¿qué es lo primero que empiezas entonces? O digo, supongo que unes un equipo que todo el mundo sabe automatizar, pero bueno, entonces, ¿qué empiezas a priorizar o a indicar para que digas, hablando de mejores prácticas, para Ujú. evitar a posterior errores de, incluso hasta como ese reporte que acabas de mencionar? Sí, creo que lo primero que priorizo es tener requerimientos, o sea, tantos requerimientos de desarrollo para poder hacer un test plan, ¿no? Es importante, muy importante tener un test plan antes de automatizar, ¿no? Porque es un error que últimamente muchos cometen por la consecuencia de que todo quieren rápido, ¿no? Que todo quieren para ayer y pues a veces automatizan sin pensar, si lo están haciendo bien, ¿no? Entonces a veces ni A lo siquiera, loco. sí, exacto. Entonces a veces ni siquiera tienen los pasos a seguir, ni siquiera tienen los resultados esperados, nada, ¿no? Entonces creo que para mí es lo más importante y ni siquiera tiene que ver con automatización, ¿no? Tiene que ver más con, pues, unas prácticas genéricas de QA. Y siguiente paso es tener una buena estructura, no pensando en que vas a desarrollar un software como developer, sino pensando en que vas a desarrollar una estructura para que esa pueda ser reutilizable y para que pueda ser escalable, porque creo que algo muy importante y a muchos se les olvida y que me he encontrado
esa escalabilidad en un framework de automatización, ¿no? Porque pasa mucho de que, como en cualquier proyecto de software, ¿no? De que la gente se va y no dejó nada documentado, no se pueden agregar más test cases, dependen mucho de algunos archivos que sabe dónde están. Hay muchas dependencias, muchas cosas que hacen imposible la escalabilidad y muchas empresas terminan tomándolo como justificación para migrarse a un nuevo framework, a una nueva librería, a hacer todo desde cero, ¿no? Entonces, siento que es muy importante tanto la planificación de diseño, tanto el test plan, como el diseño del framework, que es estructura, qué tipo de framework va a ser, si va a ser híbrido, si va a ser, no sé, por ejemplo, vas a utilizar archivos tipo YAML, tipo JSON para escribir tus casos de prueba, vas a tener todo en código, vas a usar Cucumber para escribir los escenarios en archivos en tipo futures. Tienes que decidir todo eso al principio porque no todo se aplica para todo, ¿no? Y mucha gente se guía porque, esto es nuevo y lo va a usar, ¿no? Como muchos developers de frontend que ven algo nuevo, una librería nueva de JavaScript, un framework nuevo de UI y no les importa si sirve o no, lo quieren usar porque es nuevo y está de moda, ¿no? Entonces, sí, la prioridad es el diseño, tanto test plan y tanto... O sea, el framework. esta falsa idea de, bueno, equipo, hemos decidido que vamos a automatizar. Tú, Juanito, empieza por favor el día de mañana, averigua qué herramienta, carga los scripts, no importa que ahorita los corras en tu máquina, pero te necesitamos disponible en una semana. Ya debe estar automatizado porque quiero que empieces a probar otras cosas. O sea, Sí, no. ese escenario no es real. Bueno, sí es No. muy real, Sí pero lo hacen, pero no debería. no debería. O sea, exactamente. Entonces, no, más bien deberían sí buscar a quien los asesore, o sea, un arquitecto y aunque tuvieras bien hechos los casos de prueba, todavía no es de un día para otro automatizar, pues. No, exacto, no. O sea, creo que mucha gente lo ve, en especial gente que, pues, que no tiene experiencia desarrollando o echando código, creo que lo ve muy sencillo. Tanto gente como managers, como product owners, como gente de Agile, los famosos, ¿cómo se llaman? Esos puestos que Los sirven, DevOps. Ah, no, no, los que DevOps, entonces. se me fue el David, nombre, no sé ahorita. por qué. Te va a dar un Los infarto. Scrum Project Manager, Masters, los los Project Scrum Manager Masters, y los Scrum. los Project Managers, no, los Scrum Masters que hacen de Project Managers. O sea, creo que no ven y es algo también un error que va, o sea, creo que las buenas prácticas de automatización, todo el mundo tiene que estar en sincronía y tiene que saber de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, también otro error hablando de Scrum Masters y Project Managers es que no incluyen el esfuerzo de automatización en parte de un sprint, ¿no? O sea, me ha tocado de que están estimando y, son 8 puntos porque está muy difícil el desarrollo, ¿no? Y el QA dice, no, pues yo digo que son 13, ¿no? Porque pues tengo que hacer eso, tengo que automatizar, tengo que crear datos dummy, etcétera, ¿no? Y todo el mundo está quedando, ¿no? Así como que, ¿por qué voy a agregarle 5 puntos a mi historia? O sea, el project manager, ¿por qué voy a agregar 5 puntos de pura automatización, ¿no? Como diciendo, automatización, pues es algo muy sencillo, ¿no? Entonces, creo que, pues, esto de automatización de buenas prácticas no es como algo muy genérico, sí, creo que todo el mundo debería estar, saber, ¿no? De que la automatización no es algo sencillo, lleva planeación, lleva esfuerzo, se tiene que dar soporte, no solamente de que, ya lo acabé y ya se quedó ahí, ya no. Tiene que darse soporte, tiene que estarse mejorando, etcétera, ¿no? Como cualquier software, aplicación, Y lo yo que creo que sea. el esfuerzo no lo imaginan así como, voy a recargarme y, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? No, No, y eso no. ahí incluso lo que menciona Diego, que a mí me ha pasado muchísimo, que es, ¿no? Eso, quieren la automatización y que forme parte de su pipeline y que sea todo feliz y que salga todo, bueno,
yo para hacer todo eso tengo que primero armar una imagen Docker que me soporte toda la automatización, ya sea Java, Python o lo que sea. Entonces tengo que contenerizar la solución, tengo que generar el reporte en esa imagen Docker, y esa imagen Docker, precisamente cuando se ejecuta, después se destruye. Entonces tengo que mantener vivo el reporte. Ese reporte, ¿dónde lo voy a hostear? Lo voy a hostear en un server, en un on-premise, en Azure, en AWS. Tengo que cablear En tu todo eso. local. Y aparte, no, porque forma parte de un pipeline, no lo puedo almacenar en mi local. Entonces, porque son cosas que pasan. Y aparte, mis casos de prueba consumen APIs y consumen bases de datos para la extracción de datos. Yo no estoy hablando acá de casos todavía de construir un caso de prueba. Estoy hablando de toda una solución técnica que hay que resolver para que la automatización funcione. Sí. Y eso es un esfuerzo, y eso Y eso no es se una resuelve. buena práctica, resolverlo primero, ¿no? Claro, Sí, bueno, exacto. precisamente o sea, yo que me dedico precisamente a vender servicios al responsable de la práctica de automatización donde laburo, yo por lo general lo que hago es, cuando me contratas un servicio, yo lo primero que hago es una POC, ¿no? Una prueba de concepto, o una POT también, ¿no? Una prueba de tecnología, que es evaluar que todo lo que queremos hacer técnicamente lo podemos lograr. Y eso es la primera etapa. Una vez que está todo cableado, bueno, sí, ahora vamos a empezar a construir casos de prueba. Pero ya yo te ofrezco, te envío una notificación al Slack o al Teams o por mail, te dejo el reporte servido, tenés la capacidad de entenderlo, de analizarlo, está montado en Git Action, en Azure, en un pipeline, en Jenkins, en lo que sea. Y es eso, repito, estoy hablando de cosas que no tienen que ver ni siquiera con un caso de prueba automatizado. Ok, a ver, Sí. Ruslan, adelante, perdón, a ver, a ver si Ruslan, yo, por favor. Ah, exprésate. Consejos igual, si es que hay algún project manager que nos esté viendo, o alguien que diga, ¿sabes qué? Yo quiero checar, ¿no? De a quién pongo de mi equipo que se ponga a automatizar, ¿no? Me dijeron que es algo que está muy padre, que hace que todo el ciclo de desarrollo sea más rápido y que se pruebe de volada. Me ahorra pruebas de regresión y hace las mil maravillas, pero ¿a quién pongo? Bueno, primer consejo, yo les recomendaría, no pongan a aquella persona que tenga el máximo nivel de compulsiones y un excesivo nivel de detalle. No lo hagan, por favor. ¿Por qué? Porque nos va a crear algunos problemas de aislamiento. El problema de aislamiento en concreto es que puede hacer pruebas que sean demasiado realistas. Es decir, que para todo se necesiten usuarios en la base de datos. ¿Qué tal que no tenemos una base de datos para eso? Y necesitamos empezar la automatización, pero si ya. Si todos los casos de prueba dependen de usuarios reales en la base de datos que cumplan con las 1000 características, vamos a estar probando un montón de veces las precondiciones antes de llegar a los casos que nos interesan. Para esto, nuestros mejores amigos en eso son los stops, los fakes, los mocks y los spies. De alguna manera nos permiten simular usuarios, nos permiten simular tarjetas, y eso nos lleva un poco al otro problema que puede generarse en el caso de la estructura, que es que nosotros se nos ocurra meter a la persona más creativa a hacer automatización. También es un error. ¿Por qué? Porque se le va a ocurrir, ¿sabes qué? Voy a sacar números válidos de tarjeta de créditos de este API que me acabo de encontrar ahora que googleé. Voy a sacar nombre de usuarios reales del padrón nacional de mi país y voy a encargarme también de sacar tal otro dato de tal parte real. Pero esos Problema están de verdad. boletinados, ¿no? Esas personas. Eso lo hacemos los manuales. Bueno, no necesariamente. Y sí, muchas veces esos errores vienen desde la parte manual. El típico, necesito una tarjeta de crédito, voy a ponerle en Google tarjeta de crédito del banco tal, porque la Ah, empresa del banco cállate, en la vamos que estoy como, no nos ¿qué dieron ex me datos, cae más gordo? Guardé algunas tarjetas. su número de teléfono. No es cierto. Sí, 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 igual es un problema cuando la gente es excesivamente creativa en la parte de Ah, no, automatización. Ruslan, somos testers, o sea, sí somos bien creativos, ¿sabes? Eso Sí. puede O llevar sea, a se nos da la problemas. creatividad sin usar ninguna sustancia. Yo, o sea, coincido un poco con lo que plantea Ruslan, pero el ¿Saben qué? problema Ustedes no son testers, sálganse. creo que Bueno, el problema nace es precisamente por la falta de definiciones. O Que sea, no hay eso es, convenciones.
si no hay una definición clara, inclusive una de las preguntas que yo a veces tengo que hacer en reiteradas ocasiones es ¿cuál es el objetivo del test case? ¿No? Porque es eso, si Romperla. no, el test case tiene que tener un objetivo en particular, que es validar que algo ocurra o no ocurra. Y otros es romperla. Sí. Y por eso Sí. existen miles de casos de prueba, porque si no, sería un único caso de prueba que es tratar de romper la aplicación. Y esa sería la definición del caso de prueba, ¿no? La Bueno, definición del y caso de prueba, lo que busca respecto a es lo que eso. dice Daf, hay dos tipos de validaciones, positivas y negativas. Entonces, igual, podemos llegar a una explosión de un montón de casos de pruebas por validaciones negativas de que nunca me vayan a meter tal dato, y eso Mira, no necesariamente contribuye, estoy muy aunque de sea acuerdo muy contigo creativo. en el sentido de que en la parte automatizada, en la parte de automatización tiene un objetivo diferente a la parte manual, ¿no? La automatizada hablamos de la cobertura y de asegurarnos que lo que ya está siga funcionando, sobre todo en la parte de regresión. La manual sí tiene como un objetivo todo ese análisis, todo ese diseño, buscar todos los escenarios posibles y hacer las pruebas, ¿no? Y ya a partir de ahí ahora sí seleccionamos para la parte automatizada, Claro, que es muy diferente. pero por eso Pero vos definís ahí, o Lea. sea, los casos de prueba. sí, Sí, pero no exacto. todos, porque no todos los casos de pruebas que tengas, todos van a ser automatizados. No, Exacto, no. no todos. Sí, De pero una exacto. manera. Y, por ejemplo, entrando a ese tema es, por ejemplo, se encuentra un bug donde muy específico, ¿no? Un corner case de que el usuario encuentra este error cuando se encuentra dentro del baño, ¿no? No sé, alguna cosa así, alguna cosa loca así. Eh, Esos tipos de, cuando se arreglan del lado de desarrollo, viendo la perspectiva de desarrollo, no se hace una condición o un fix específico para ese caso, ¿no? Se encuentra una manera genérica para cubrir ese caso, pero no se crea una funcionalidad específica para ese caso, ese corner case. Entonces, creo que debería ser lo mismo de la automatización. O sea, en la automatización no se va a automatizar ese corner case porque, pues no es viable, no sirve de nada. Creo que se deberían, ese corner case al final de cuentas, se busca la manera de meterlo en un frasco de cosas genéricas, donde se va a automatizar esas pruebas genéricas, pero al final de cuentas, los corner case no se deberían de automatizar porque del lado de development no se arreglan de manera específica. Entonces, o sea, del lado del manual sí lo entiendo porque pues es la El idea, ¿no? manual aplica y tenemos que Sí, hacerlo, pero no va para la automatización, no, Hay, porque o es sea, mucho recurso. hay No algo se que hay que puede. tener muy en cuenta en la No automatización que somos lo Google. mencioné hace un rato, que es precisamente eso, el retorno de inversión, ¿no? Y es, primero, la criticidad que tiene ese test case con respecto a la potencialidad de detectar o no un algo. Eso es una de las primeras cosas a tener en consideración. Lo segundo es el esfuerzo que lleva ejecutarlo a mano contra el esfuerzo que lleva construirlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor vos decís, che, pero es un caso de prueba fácil. Mira, yo desde el celular vengo, mando un chat y después me conecto en la página web, que ya la tengo conectada, y voy a verificar que me llega el mensaje y yo de ahí disparo. Sí, ¿No? pero en Por automatización poner un no lo ejemplo. puedes hacer, no puedes verificar, no. No, eso técnicamente significa que yo tengo que tener levantado un simulador con la aplicación cargada, interactuar con un dispositivo mobile y cuando mando el chat me tengo que pasar a otro framework, o sea, más allá que utilizo Selenium, pero ya dejo de utilizar Appium, ahora voy directamente con Selenium, levantar el navegador web, o sea, estoy hablando de una complejidad técnicamente más alta. sí, Y exacto. otro factor que entra también en consideración es cada cuánto se va a ejecutar ese caso de prueba. O sea, es eso, es un regresivo que va a medita ejecutarlo todos los veces o aparte que es un caso de prueba muy largo, nosotros nada más hacemos un release una vez por mes y lo vamos a estar ejecutando una vez por mes. Pero me tardo 2 semanas en ponerle 2 semanas en desarrollarlo, cuando ejecutarlo manualmente me tardo 20 minutos. Entonces, Sí, y un ejemplo que tengo ahorita que me salió a la mente hablando de que va de acuerdo a lo que dice Rosland de gente creativa y va de acuerdo a eso de medir cuál es el esfuerzo, ¿no? Si vale la pena o no. Eh, Hace, que serán unos 5 años, teníamos una aplicación con gráficas, reportes, gráficas tal cual, ¿no?
gráfica de barras, gráfica de pastel, etcétera, donde reportaban cosas de analytics, ¿no? Y a una persona, el líder técnico de un equipo de automatización se le ocurrió la grandiosa idea de decir, ¿por qué no sacamos screenshots de los reportes y comparamos imágenes? Automatizamos la prueba y se van a encontrar diferencias y las diferencias van a ser errores, ¿no? O sea, se tardó como un mes haciendo eso y al final no sirvió, ¿no? O sea, se perdió un mes completo haciendo eso porque se tuvo la grandiosa idea, la creatividad de hacer comparación de imágenes sobre reportes, ¿no? Porque sería más rápido que simplemente comparar los datos, que es lo que al final es lo que importa, ¿no? Los datos, no importa si la barra de la gráfica está más grande que otra, o si está Ajá. verdecita o de otro color, no sé, no Pero importa eso. es otro tipo de pruebas ese, ¿no? Así son pruebas automatizadas, pero hay Sí, una ahí, herramienta. No, pero por ahí eso, falló el pero objetivo. claro, Ahí falló el ahí objetivo de la fallan varias prueba. cosas. Claro, porque eso, ¿qué es lo que vos quieres verificar? Eso, si los datos siguen siendo los mismos, no sé, por poner un ejemplo, bueno, voy contra los datos. Si me voy No, si contra se una ve interfaz igual. gráfica, Falló el claro, objetivo y la por gente. eso, es la pregunta que siempre hago, que lo dije, es ¿cuál es el objetivo de la prueba? ¿Vos querés verificar que los datos continúen o no? Y como le dije a Fer, mientras más arriba estés en la pirámide, o sea, mientras más en la capa UI tengas que interactuar, más frágil va a ser tu test case. Entonces, lo que hay que tratar de evitar, eso es lo menos posible. Entonces, nada, es re importante tener todo ese tipo de criterio donde nosotros nos estamos quejando acá por la gente que hace el hacer true, pero a este amigo les pagaron por un mes por estar jugando. Y también existe, o sea, y no todo recae sobre un automation engineer, ¿no? También existen los unit tests de front-end, donde los developers se deben de hacer cargo de ese tipo de cosas, donde el botón se presentó en el lugar correcto, y tiene el label correcto, y tiene la funcionalidad correcta. Ese es un unit test que un automation no debería estar testeando en un front-end, ¿no? Porque son cosas que son funcionalidad de componentes que no influyen, o sea, no caen en un objetivo, en un end-to-end de automatización de pruebas, ¿no? Entonces también creo que otro error que se cometen en cuanto a proyectos es que no se hacen las suficientes pruebas unitarias y piensan que los QAs van a hacer las pruebas unitarias, ¿no? Que al final de cuentas los developers deberían estar haciendo sus pruebas unitarias, que pues la mayoría de los casos no se hacen. Y no por capacidad, sino porque pues cada quien que pruebe lo que hizo, ¿no? ¿O qué? Sí, exacto. Es que o sea, si hablamos de buena práctica, es eso. O sea, si yo desarrollador estoy creando un nuevo componente, yo tengo que garantizar de que ese componente de manera unitaria funciona. O sea, por eso se llaman pruebas unitarias. Entonces ahí precisamente lo que falla en muchas ocasiones también es este concepto cultural de el desarrollador solo se centra en yo construyo, ¿no? Y listo. No, bueno, pero vos tienes que verificar que tu desarrollo esté funcionando. No tengo que hagas las pruebas en tu end, pero que tu código que creaste funciona, porque en muchas ocasiones vos desde el front generas errores que explotan en código y que eso empieza a hacer efecto dominó, se traduce en un error en la capa UI, pero entonces no sabes si el problema es la capa UI, si es el servicio, si es la integración entre el servicio A y el servicio B, o el método que construyó el amigo que estaba esperando un número entero y recibió un flotante y no supo operar y le lanzó un invalid argument exception, por poner un ejemplo. Aparte Oye, que es ajá, mejor que el desarrollador o a cada quien se ocupe de sus pruebas unitarias porque sabe mejor cómo funciona lo que está escribiendo. No puede Es que venir exacto, un tercero a exacto. decir, ok, ¿qué hace esta clase? ¿A Claro. dónde va a parar este valor? Hola, Entonces, yo soy desarrollador y estoy ujú, creando este componente en TypeScript y entonces yo ¿a qué? desarrollador sé que está hecho en TypeScript. ¿Qué es eso? pero ¿saben qué? O sea, que yo pienso que a veces suena bonito y está bien implementar, por supuesto, todas estas mejoras prácticas para evitarnos tantos problemas, pero honestamente es que muchas veces los proyectos que no están definidos por alguien que está pensando en la automatización, sino por la construcción en general, o porque así lo vendió, o por la razón que sea, la verdad es que allá afuera hay muchas personas
que por más buena intención que quieran de hacer pruebas unitarias, de automatizarlas o de automatizar las pruebas regulares, no les da, pues, ¿no? Sí, como no les ajusta el invertir más tiempo del que les dejan, ¿no? Porque inclusive a veces, no sé, quiero pensar como, yo he visto escenarios donde alguien es un junior, ¿no? Recién salió de la escuela, recién descubre que tiene que hacer pruebas unitarias, pero de por sí, de todas maneras, esa persona o ese desarrollador tuvo que descubrir cómo se construían muchas cosas. Ya se consumió todo el tiempo que le estimaron y, bueno, ya no hubo tiempo para las pruebas unitarias, no forman parte de los entregables, ¿no? Ni siquiera. O sea, la entregable es que funcione, no la prueba unitaria. No necesariamente está ahí como condicionada Y o la pregunta formada. es, ¿funciona? Ajá, claro, ¿no? Pero incluso hasta he visto escenarios donde construyen, o sea, situaciones donde construyen y el dato está hardcodeado, ¿no? Y parece que funciona. El reporte mostraba los datos, no entiendo. Entonces, bueno, también es como decir, sí, puede haber como muchísimas prácticas muy buenas, pero ¿cuáles serían las mínimas necesarias? Así de, solo no te avientes al pozo, amigo, aunque sea, ¿no? Sí, evita pasar cerca del pozo. O sea, ¿cuáles consideran ustedes que debería ser así la mínima necesaria de buena práctica? Y todos. Para mí, o sea, desde el lado de la automatización, lo mínimo indispensable que tiene que tener es buen criterio de programación, o sea, todo lo que es programación orientada a objetos tiene que saberlo y conocerlo, y los principios de calidad. Oye, Eso no, es. esta gente está loca, ¿no? Di algo más simple. Que se levante temprano o algo así. Estoy diciendo las dos más básicas de lo que hace el rol. O Que sea, siga tienes que saber, QMinds, eso tienes que no saber, falla. o exacto eso, que vengan los bootcamps de Q&Mice. Ujú. No, creo que Solucionado. también, independientemente de que sepa, por ejemplo, orientar objetos, porque hay veces que no se necesita utilizar orientar objetos, creo que es como tener la lógica, ¿no? De que estás al final de cuentas siguiendo una receta, estás siguiendo unos pasos, estás siguiendo algo y tu prueba va a tener entradas y va a tener salidas, ¿no? Que al final de cuentas es el concepto más básico que tiene una función en programación. ¿Qué es eso? Una función es algo que recibe y regresa datos, no una respuesta. Que al final de cuentas un test case es eso. Recibe datos y retorna una respuesta diciendo, ¿sabes qué? Falló, no falló, pasó esto, no sé, ¿no? Entonces, creo que es eso, tener la lógica indispensable de programación, donde la lógica te dice, estoy siguiendo una serie de pasos, donde con unos datos voy a probar algo para retornar un valor. Y eso es todo, ¿no? Y eso he visto que a mucha gente le falla, ¿no? Puede que sepan muchos frameworks, muchos lenguajes, lo que sea, pero se olvidan de eso, ¿no? Se olvidan de la lógica que lleva el objetivo, la lógica de tu test case o lo que sea que estás automatizando, ¿no? Entonces, creo que también eso influye muchísimo y es algo mínimo que deberían tener. Lógica. Sí. Mira, Lógica. David dijo sentido común, Diego lógica, Ruslan, ¿tú a qué le apuestas? Bueno, igual. Yo, pues sí, estoy de acuerdo en hacer todo lo que tenga que ver con pruebas unitarias, primeramente orientado a los datos. A lo mejor no tanto pensando en programación orientada a objetos o algún otro tipo de paradigma así, porque puede ser que mi automatización sea para algo pues muy viejo y que lo tenga que hacer con COBOL o algún lenguaje de algún estilo, digamos, no tan convencional ni tan fácil de adaptar al orientado a objetos. Lo primero sí es pensar en los datos y tenerlos muy claros, ¿no? Tratar de hacer los datos simples, ¿no? Lo más simple posible es no poner los casos extremos de nombres con 5 apellidos, alguna cosa así, no. Lo más entendible porque hay que evitar que sean, pues, intencionalmente listo. Lo más tonto generalmente es lo que más entendemos todo, ¿no? Entonces, igual, datos mínimos y que tengan pues, un mínimo de sentido. Y en cuanto ya a consejos en lo que es la parte de estructura, que digamos que es la parte pues más debatible en todo esto,
Lo primero que todos queremos evitar es que nuestros test cases sean enormes y que al revisarlos las cosas no nos hagan sentido. Tenemos que pensar en hacer las cosas pensado a comportamiento, ¿sí? Tiene que ver un poco con lo que comentan los compañeros. El BDD, que pues en gringo pues se usan las iniciales GWT. En castellano nosotros podemos usar SCE, sí, cuándo, entonces. Es una buena forma para dividir nuestras pruebas. El sí nos indica nuestras precondiciones. El cuándo, pues más que nada nos indica la complejidad, ¿no? Cuando pasa esto, se valida todo esto. Y el entonces, ¿no? El entonces, digamos que también es importante porque nos permite ver el nivel de efectos colaterales que hay. Entonces, igual, al hacer nuestros scripts, debemos de tratar de cuidar el tamaño en esas 3 secciones y saber qué nos indican. Si nosotros en la parte de nuestro given, de nuestras precondiciones, tenemos mucho código, quiere decir que tenemos muchas dependencias, que en el caso de nuestras pruebas, también nos indica que nuestra configuración inicial para hacer pruebas es enorme, que tenemos que configurar una base de datos, una API y una validación externa de no sé qué cosa. Eso quiere decir que hay muchas dependencias y eso nos indica qué se debe corregir en el código. Si nos vamos a la parte del when, quiere decir que el código es muy complejo, el producto es muy complejo. Y por la parte de nuestras pruebas de automatización, nos quiere decir que tenemos demasiados test cases, ¿sí? Puede ser que tengamos más de los necesarios, ya saben, cada que agregan un parámetro, alguna cosa, una API, la cantidad de pruebas aumenta al doble. Entonces, ahí tenemos que usar técnicas inteligentes ya de testing. Obviamente en QAMine las enseñan. Hay una cosa llamada la regla del producto, rule of product, o si quieren investigar un poco más lo que es el pairwise testing, ¿no? La prueba por pares, acerca de cómo reducir esta complejidad cuando vemos mucho código en nuestra parte de web. Ahora, digamos que puede ser un gran problema que tengamos muchas pruebas unitarias, no solo por el hecho de que tengamos mucho que mantener, que eso, pues qué flojera, ¿no? También tenemos que asegurarnos que nos den valor a nosotros, o sea, no vamos a estar manteniendo 1 millón de pruebas que prueban lo mismo. Cuidemos nuestra estructura, que sea mínimo, que sea independiente, que nos diga qué está pasando y que sea lo más reutilizable posible. Si una prueba depende de otra, no se va a poder. Yo conceptualizo todo esto que dijo tomando la frase inicial de Ruslan. Hagan casos de prueba automatizados que se comporten correctamente, ¿no? Sí, así que... El principio que es keep it simple. Exacto, exacto. Pues muy bien, pues bueno, comunidad, como verán, aquí trajimos esta vez a los expertos que automatizan y todos los días tienen problemas, no se lo dicen de por menos, o sea, véanle las ojeras, hagan un zoom en la pantalla, estos ya nos desvelos, exhibiste. las ganas, todo, por eso yo no automatizo, para no envejecer así. No, así que no, de veras, comunidad, espero que todo esto que les compartimos sí sea precisamente para que ustedes puedan crear escenarios, casos, suites, proyectos que sean buenos, como dice Ruslan, que también hable bien de su trabajo, no denigren al tester que automatiza, ni al que les dio las pruebas manuales, ni al supuesto arquitecto. Ay, sí. No, hagan bien su trabajo, hagan bien las pruebas, aprendan también con nosotros. Y pues nada, Diego, Ruslan, David, Fernando, antes de irme, nada más quiero hacer el cierre porque se nos acaba el tiempo. No puedes hacer el cierre, todavía no. ¿Cómo no? Ya casi es jueves. Ay. Comerciales. Claro, por eso dije. Cierre y comerciales, va. Exacto. Entonces, antes de irnos, hands-on testing.
Ti, 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 ti. Oh, Ah, genial. Hands-on testing. Cuando es- Que hands-on la testing. modele, que la modele. Tiriririri. Ahora sí nos van a llegar los comisos. Va a haber registros. No, nada, comunidad. Próximamente tendremos el hands-on testing para que sigamos hablando de más cosas de pruebas automatizadas, pruebas manuales, técnicas varias, miles, inteligencia artificial, continuous integration, continuous delivery. Nos vemos en septiembre de este año. Va a ser totalmente 8, 9 y 10. 8, 9 y 10, un montón de charlas, talleres, y va a haber becas para capacitarse para aquellos que dicen, bueno, he estado ahorrando, quería comprar en Navidad. No, bueno, lo pueden tener antes si se registran y participan por estas becas. Así que los invito a que vayan a la página de handsontesting.com, donde, bueno, todavía no está la agenda. Ahorita estamos invitando a todos los que quieran participar y dar alguna charla. Llegó Ruslan, David, Fernando, Dafne, Blanca. Por si quieren dar de alta ahí su charla, y para al final, bueno, elegiremos las que sean pues más interesantes, únicas. Voy a aprovechar y voy a comprometer en este instante a Diego, David, Ruslan, Fernando, Hacia el frente. Ay, para que vayan a dar una plática en el hands-on testing como nuestros expertos favoritos. Comprometidos, bye. 8, 9 y 10 de septiembre. Ok, yo sí puedo. Sí, ahí vamos a estar. bien, bien. Así que, bueno, todos en Latinoamérica nos van a poder ver. Vamos a hacer la transmisión de forma gratuita, pero para poder recibir los beneficios de participar en esta rifa de becas, para que se capaciten y aprendan más, bueno, solamente registrándose. Y para aquellos que dicen, bueno, pero yo quiero ser supporter de la comunidad de QA Minds y apoyar para que esto siga siendo posible, bueno, por ahí tenemos unas entradas de supporters, QA Minder Supporter, donde, bueno, todas las charlas que se transmitan van a quedar grabadas en una plataforma, ustedes las van a poder consultar después, van a tener acceso a un workshop de testing ágil, que por ahí también va a estar bastante interesante, y también para aquellos que, fíjense, todo esto incluye la entrada de supporter QA Minder, ¿eh? Y además, aquellos que quieren ver si ya están preparados para certificarse, van a tener acceso a simuladores del examen, tanto de Foundation como de la certificación de automatización de Selenium y Python. Así que vayan a handsontesting.com, anótense si quieren dar charlas, y si no, compren su boleto, regístrense y los esperamos en septiembre. Ahí está listo mi gran super comercial. Ahora sí, comerciales los demás. ¿Quién quiere dar otro comercial? Va a haber puro speaker guapo. Véanlos, chicas. Piénsenlo. Sí, pero... recuerden que tenemos también los podcasts de nuestra transmisión. Siempre estamos en Anchor FM, estamos en Spotify, en Google Podcast y también en iTunes Podcast, para que nos puedan buscar por ahí y no se pierdan nuestros miércoles de QA Minder con las geniales Estamos voces de en todos Dafne. lados, o sea. Por supuesto. Las geniales voces de David, a Dafne, Nuestra Blankis. voz tan sensual. Oh, yeah. Ahora sí de automatízame estos scripts. Ya está, listo. Oh, yeah. Está muy bien. Y pues nada, también próximamente, David, un bootcamp contigo de pruebas automatizadas con Python. Se viene, no tengo bien la fecha, entiendo que es para agosto, finales, 16, mediados, ¿no? 17. Ajá. Sí, por ahí mediados de agosto, pero bueno, eso, si están todavía pensando y no la tienen tan clara, que pueden aprender o que van a estar viendo en el bootcamp, pueden participar precisamente, creo que está todavía a tiempo para inscribirse. Mañana vamos a estar dando una clase de demo introductoria, donde bueno, voy a estar contando un poco sobre qué es lo que se va a ver en el bootcamp y qué cosas van a estar aprendiendo ahí. Se pueden inscribir en info@qaminslab.com o qaminslab.com. info@qmindslab.com. Exactamente. Así que nada, esa es la publicidad por esta semana de mi parte. Nada, espero ver mañana a mucha gente y que puedan salir cosas interesantes. Mañana clase demo, para que los que quieran decir, ay, a ver si es cierto, A David me las enseña 7 p.m. México, ¿es? Sí, 7 p.m. 7 México, 9 p.m. Argentina, para que nos acompañen todos los desde Latinoamérica. 6 p.m. Nicaragua. 6 p.m. Nicaragua. Sí, por eso.
7 p.m. GTM -5. Ok, está bien, está bien. Y pues bueno, nada más, no sé, Ruslan, Diego, ¿todo bien? Nah, algo, saludos a su mamá o algo así. A mi mamá Mamá, que está también en la en radio. televisión. Salí con Geominders, sí. Bueno, yo les quiero comentar que saqué la nueva versión hace ya unas semanas del plugin que tengo para IntelliJ IDEA y productos relacionados con Java. Igual está la versión descargable de JavaFX y la versión página web. Ambos son código libre, ¿no? Bueno, los tres son código libre y los pueden encontrar en mi GitHub, GitHub/Java-Tlacati, así con J. Eso les permite tener todo un ambiente de pruebas para el caso de expresiones regulares, que el típico de que, ay, me dieron esta expresión regular mi developer, que se supone que valida todas las tarjetas, la metes y resulta que está validando otra cosa, pues ahí tienen todo lo necesario, incluso les genera datos de prueba a partir de una expresión regular y cosas así. Espero pronto estarles compartiendo algún videíto o algo acerca de cómo se puede usar. Ok, genial, muy bien, pues ya escucharon ahí para que vayan al repositorio de Ruslan. Ruslan, la verdad, necesitas pasar, no para escribírselo, no lo puedo pronunciar. O sea, no, ahí está, pues Diego, Ruslan, David, Fernando, Dafne, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir todo esto con la comunidad. También agradecemos a Connectory por apoyarnos en la transmisión. Ya no está Verónica, pero Verónica, donde quiera que estés, y Guadalajara Connectory, muchas gracias, besos, y los esperamos el siguiente miércoles en una transmisión más de los miércoles de Geominders. Así que hasta la próxima. Un placer. Nos vemos, chicos. Bye. Nos vemos. Bye.